Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a iniciar. Muy buenas noches. Vamos a hacer una oración y vamos a compartir Mateo capítulo 5. Amén. Acompáñenme a orar. Va a ser en esta noche una lectura bíblica. Yo sé que va a ser de bendición poder ir a descansar meditando en la demos. Comentemos, dejemos nuestras peticiones de oración también en esta noche. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, bendito Dios, en esta noche. Señor, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Bendito Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Jesucristo para darte primeramente a ti la gloria y la honra que solamente tú te mereces. Pedimos, Señor, en esta noche que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, Padre, mediante tu palabra. Que, Señor, tu palabra que es viva y eficaz, que tu palabra, Señor, es como esa agua, Señor, que limpia. Seas tú enseñándonos a cada uno de nosotros, Padre amado. Tú sabes lo que necesitamos cada uno de nosotros y tu palabra es la que suple cada necesidad. Gracias te damos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a compartir el día de hoy y vamos a dar lectura a Mateo, Biblia, a poder dar lectura. Primero vamos a poner grande la pantallita y vamos a empezar ahora sí. Y creo que podemos. Gloria a Dios. Mateo capítulo 5 dice así. Del sermón del monte, las bienaventuranzas. Versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas
que fueron antes de vosotros. Gloria a Dios. Esta primera pericopa, o esta primera parte del capítulo 5, resalta la palabra traducido en otras versiones como dichosos, más que felices. Y gloria a Dios, porque miren, las bienaventuranzas reflejan o son el resultado de la intervención de Dios, del favor de Dios a aquellos que tienen estas características: pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, los que son perseguidos y sufren persecución. Para el mundo, estos son aquellos que son relegados, menospreciados, vistos menos, pero para Dios, estos son bienaventurados. Hay una lógica del mundo, pero hay una lógica de Dios que sobrepasa el entendimiento, sobrepasa la capacidad o la sabiduría de este mundo. Dios no contradice la razón o la lógica, sino que Dios está por encima de ellos, que es muy diferente, amados hermanos. Qué maravilloso es recibir entonces el favor de Dios. Dios está contigo. Tú que eres humilde de corazón, porque dice pobres en espíritu, es aquel que tiene una necesidad extrema. Y no está hablando solamente de aquellos que son menesterosos en el sentido de dinero, sino que está hablando de lo espiritual. Cuando tú reconoces que tú necesitas de Dios, es ahí donde Dios interviene. Y esa es la bienaventuranza. Bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué maravillosos a ver eso. Y también los que lloran, los quebrantados de corazón, ellos que lloran por el dolor ajeno, es decir, aquel que llora por el otro, aquel que dobla sus rodillas, aquel que derrama lágrimas en petición, en intercesión por otro. Dios enjugará tus lágrimas, secará tus lágrimas, recibirás consolación. Qué maravilloso es ver cada una de estas características que debe ser un hijo de Dios así. Los mansos. Manso, una persona mansa es aquella que tiene un dominio propio, es aquella que cuando viene algún tipo de crítica, señalamiento, no se exalta, sino que es apacible. Qué maravilloso es estas características. Y todos ellos son bienaventurados. Los que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que anhelan eso, aquellos que no son ellos que son insensibles, sino que aquellos que buscan la justicia, tienen esa hambre, no están satisfechos en el sentido de que no son insensibles ante lo que pasa a su alrededor. Qué maravilloso es ver que un hijo de Dios es alguien que anhela la justicia. Misericordioso. La misericordia es complemento de la gracia. La gracia es dar a alguien, aunque no se lo merezca, dar gracia. Es decir, aunque tú no te lo mereces, recibes algo por gracia. Pero misericordia es no dar a alguien lo que se merece. Misericordia es detenerse. Es decir,
yo tengo misericordia y Dios tiene misericordia con nosotros, que aún mereciendo nosotros lo que merecemos por causa de nuestros actos y acciones, Dios detiene el castigo por su misericordia. No hemos perdido la vida hoy por la misericordia de Dios. Dios nos ha guardado. Dios detiene el castigo porque tiene misericordia de nosotros. Así nosotros también tenemos que tener misericordia con los demás. Hombres y mujeres misericordiosos. Dice, porque si tú eres misericordioso, entonces alcanzarás misericordia. Y Jesús dio una parábola acerca de cómo perdonar al hermano, acerca de este siervo que no quiso perdonar. Un siervo fue perdonado por su señor, toda una deuda grande, pero cuando tuvo un consiervo que le debía, no le quiso perdonar, no tuvo misericordia, lo mandó a la cárcel. Y al final dice la escritura, si tú no perdonas, Dios no te perdonará. Entonces, esta bienaventuranza refleja algo que tú haces, en este caso, tener misericordia. Porque si tú eres misericordioso, entonces alcanzarás misericordia. De ahí viene de limpio de corazón, vienen los pacificadores. Qué maravilloso es. Y luego los que padecen persecución. Gloria a Dios. Yo prefiero padecer persecución por causa de Cristo que ser alabado por los hombres. Yo no quiero que me alaben a mí, yo no quiero que me reconozcan a mí, yo quiero que alaben a Dios a través de mi vida. Así debe ser cada uno de nosotros, amados hermanos. Debemos hacer que Dios sea glorificado a través de nosotros. Que no nos importe que nos señalen, que nos critiquen, que se levanten en contra de nosotros. Porque la palabra de Dios dice que somos bienaventurados. Así que esta primera parte del capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo que hemos leído, el versículo 12, hemos hablado acerca de las bienaventuranzas. Y ahora vamos a avanzar y vamos a ver donde dice un versículo pequeño, y es solamente un versículo, pero de este versículo hay una gran enseñanza: la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y acá hay algo muy interesante, porque habla de dos cosas y no de una sola. Habla de la sal, número 1, y habla de la tierra, número 2. Y es importantísimo entender este versículo en el contexto, porque de repente entendemos que habla de la sal o habla de la tierra. Por eso dice así: vosotros sois la sal. ¿De qué? De la tierra. Entonces está hablando que nosotros no somos tierra, somos la sal de la tierra. Primer punto. Qué interesante, ¿verdad? Somos la sal de la tierra. Ahora, pero si la sal, o sea que esa sal que está contenida en la tierra o que es de la tierra, por lo tanto, otra vez está enfocándose en la sal y no en la tierra. Él tiene los ojos puestos en esa sal. En este versículo resalta y el principal es la sal. ¿Y quién es la sal? Somos nosotros. Una vez más, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿qué quiere decir eso? ¿Desaparece o pierde sus propiedades? Recuerden que hay otro versículo que va a ser el siguiente versículo 14, que va a hablar de la luz del mundo y es un paralelo.
Dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Qué cosa? ¿La sal o la tierra? Es importante. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y aquí está resaltando, no la tierra, la sal. La sal tiene una función. La sal tiene propiedades que le hacen valiosa a la sal para que pueda ser usada, utilizada en diferentes aplicaciones. Y la sal es valiosísima. Pero la pregunta es aquí, y la declaración es aquí. Pero si la sal se desvaneciere, es decir, si pierde sus propiedades, entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la sal? Si pierde la propiedad con la cual es útil. Si pierde su propiedad, entonces la sal no sirve para nada, sino será echada y pisoteada. Nosotros, tú y yo, algo precioso en cada uno de nosotros. Pero si nosotros ocultamos eso, si nosotros pasamos desapercibido, entonces, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? ¿Cómo sabrá el mundo que somos cristianos? ¿Cómo glorificarán a Dios mediante nuestra vida si no declaramos y no mostramos que somos cristianos? No servimos para nada. Si no reflejamos a Cristo, entonces no servimos para nada. Es lo que dice la Escritura. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si tú no reflejas lo que Dios ha puesto en ti, lo único que te espera a ti, me espera a mí, es ser pisoteado por este mundo. En este mundo solo te espera menosprecio. Seamos sal de esta tierra. Damos gusto, sabor a esta vida. Seamos diferentes. Eso que le da sabor a la vida se llama Jesucristo. Se llama un propósito de vida. Se llama que en tu boca haya palabras de bendición, que haya el evangelio en tu boca, en tu vida. Ese es ser sal de la tierra. No pasemos desapercibidos. No perdamos el sabor. Sino seremos hollados por los hombres. Siguiente, la luz del mundo. Dijimos que este es un paralelo, y es un paralelo, porque dice, vosotros sois la luz del mundo. Nuevamente, en el anterior decía, vosotros sois la sal de la tierra, y acá dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y este es el propósito: para brillar, para reflejar a Cristo. Porque no estamos buscando nuestra gloria, estamos buscando que glorifiquen a Dios mediante nuestras obras. Y eso es ser luz, eso es ser sal de esta tierra. Así que este paralelo de la sal y la luz refuerzan la idea
de que nuestras obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Estas enseñanzas son las bienaventuranzas. Jesús nos enseñó de tal manera que vivamos esto. Vamos a avanzar. Jesús y la ley, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que nada que pase en el cielo y en la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y acá habla de algo importante. Habla de ser lo que predicas. Porque da un ejemplo de los escribas y fariseos. Y una de las características de los escribas y fariseos es que ellos eran muy prolijos en hablar, en enseñar. Inclusive Jesús les decía, todo lo que ellos les enseñen, háganlo. Pero también dijo Jesús, todo lo que ellos hacen, no lo hagan. Porque ellos dicen, pero no hacen. Y este versículo del 17 hasta el versículo que hemos leído, versículo 20, resalta eso. Resalta acerca de la ley, pero cuando hablamos de la ley, ¿de qué está hablando? ¿De observancias, de ritos, ceremonias? ¿De qué ley está hablando? Jesús lo resumió en algo tan importante. En la mañana estuve enseñando a los niños de la escuela dominical que la ley de Dios que conocemos se compone en dos. Una es tu relación con Dios y otra es tu relación con tu prójimo. Y Jesús lo dijo. ¿Cuál es el gran mandamiento? El gran mandamiento es: amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es la ley y los profetas. Qué maravilloso es entender que la ley de Dios no son obligaciones o no son cargas pesadas. El rey David decía, me deleito en guardar tu ley. Tenemos que deleitarnos en guardar la ley de Dios, porque la ley de Dios es una sola. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, porque el que ama, lo dice el apóstol Pablo y lo dice Dios, el que ama a guardar Jesús y la ley. Deleitémonos en la ley de Dios. La ley de Dios es maravillosa. Solo busca que nosotros tengamos una relación con Él como un padre, como sus hijos, y tener una relación con nuestro prójimo como nuestros hermanos. Son nuestros hermanos, es nuestro prójimo. Amémosles, oremos por ellos, ayudémosles, tendámosles la mano, seamos hermanos. Siguiente versículos, el versículo 21 en adelante. Miren que aquí
las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, luego capítulo 6, capítulo 7, es una enseñanza llevada a tu vida. Es la fe puesta en práctica, no teórica, sino vivida. Estas enseñanzas que Jesús nos da en Mateo capítulo 5, luego capítulo 6, capítulo 7, terminan diciendo: el que oye estas palabras y las hace, los compararé a un hombre sabio, prudente, que hizo su casa sobre la roca. Vinieron tempestades, vientos recios, pero la casa no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Estas enseñanzas son para nuestra vida. Versículo 21, vamos a continuar. Dice: Jesús y la ira. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Gloria a Dios. ¿Qué es la ira? Jesús y la ira. Dice la Escritura: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Acá hay algo que es progresivo. Así como lo mencionaba, poner el sol sobre vuestro enojo es ponerse el sol significa que el sol desciende terminando el día. Es decir, lo anterior significaba que no esperes a que termine el día o que pase el día y guardes en tu corazón resentimiento o ira. Podemos sentir ira en un momento dado, pero la Biblia dice que no debemos guardar esa ira, ese enojo, que no permanezca. Cuando Jesús menciona acá 3 estadios, menciona el siguiente. Dice: yo os digo que cualquiera que se enoje, número 1, contra su hermano, será culpable de juicio. Ese número 1. Número 2, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable. Número 3, ante el concilio cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Qué importante es entender esto. Es que la ira te lleva a algo progresivo si tú no renuncias a ese sentimiento. La Biblia en el Antiguo Testamento recalca algo. Recalca: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y ese es el mensaje del Antiguo Testamento para su pueblo. El pueblo no podía buscar la venganza por sus propias manos. Levantaba oración a Dios diciendo: Dios, haznos justicia. En el libro de los Salmos se ve todo ello. Entonces, cuando Jesús menciona Jesús y la ira,
nos dice a nosotros, no haya en nosotros rencor, raíz de amargura, que nos airemos, porque en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Si tú tienes algo en tu corazón contra alguien de tu hermano, entonces Dios nos dice, ve, arregla primero con tu hermano, arréglate, reconcíliate con tu hermano. Y para reconciliarnos, dar ese paso, tenemos que renunciar a nuestro orgullo, porque a veces esperamos que ellos vengan a nosotros primero y que nos pidan perdón, cuando Dios te manda a ti que tú vayas a ellos. Y así vivir una vida en libertad. Amén. Porque la ira, el resentimiento son una cadena, son una prisión. No te dejan vivir tranquilo ni a ti ni a tu hermano. Seamos libres, quitémonos eso. Si tenemos rencor, ira por alguien, vayamos al Señor. Señor, tú lo sabes todo. Señor, hazme justicia. Señor, yo no quiero guardar esto en mi corazón, pero Señor, obra en mi vida, obra en la vida de mi hermano. Y Dios lo va a hacer. Amén. Muy bien, continuamos. Versículo 27. Jesús y el adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y tu mano derecha, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que todo tu cuerpo sea echado, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Estas palabras parecen duras y a veces lo queremos entender literal, y algunos lo han entendido literal, porque ha habido noticias en Perú y en otras partes que al tomar esto literal han tomado un arma y se han mutilado. Y puede buscarlo ahora en internet, la noticia sobre estos casos. Entendamos, amados hermanos, nada de lo que Dios nos dice o nos manda va a ir en contra de nuestra integridad. Cuando habla acerca de Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, está direccionándolo al corazón, porque hay algo que no se ve, hay algo que los demás no lo pueden ver y está desapercibido quizá, pero Dios sí todo lo ve. El enojo, la ira, el rencor que hay en tu corazón, solamente Dios lo puede ver y Dios lo conoce. El adulterio inicia en el corazón y ahí lo resalta. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Tenemos que guardar nuestro corazón, jóvenes, guardemos nuestro corazón. Cuando tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. No está diciendo, ve y toma un arma y arráncatelo, literalmente. Está diciendo, renuncia a ello. Renuncia a ello que te hace pecar. Si tú reconoces, si yo reconozco que hay algo que a mí me hace inclinarme a hacer cosas que no le agradan a Dios por medio de mis ojos,
por medio de mi oído, de mi boca, de mis pies, entonces debo renunciar a ello. Renuncia. Y a veces renunciar cuesta, pero es lo mejor, porque es mejor renunciar ahora a las cosas que no le agradan a Dios, que yo ir al infierno, separado de Dios por la eternidad. Y aquí lo dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así que ordena tu vida, ordenemos nuestra vida, renunciemos. Y acá habla de renuncia, arrancarlo de ti, quitarlo de ti, renunciar eso que te aleja de tu comunión con Dios, que quiebra tu santidad. Renunciemos a aquello. Entreguemos a Dios nuestro cuerpo, nuestra santidad, nuestro corazón, que todo le pertenezca a Él. Gloria a Dios. Jesús y el adulterio. Luego viene Jesús y el divorcio. Versículo 30. Carta de divorcio. Y dice acá, y que se casa con la repudiada, comete adulterio. Y esta parte del divorcio, hay muchos debates, en muchas partes, quizá hay algunas posturas en cuanto al divorcio, otros temas, recasamiento, etcétera, hay muchos. Pero hay algo que Jesús dijo, y acá lo traigo a memoria. Jesús dijo, y dice la Escritura, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Porque en el principio Dios hizo del hombre y la mujer una sola carne en el matrimonio. Así que lo que unió Dios, no lo separe el hombre. Cuando menciona esta parte, yendo al contexto del primer siglo y los siglos anteriores, Jesús trae a memoria acerca de Moisés. Y dice sobre Moisés, ¿verdad? Sobre la carta de divorcio. La carta de divorcio viene desde Moisés. Moisés legislaba a Israel en el desierto y les dio la ley de Dios al pueblo. Dentro de ellos estaba acerca del divorcio. Pero dice la Escritura que el divorcio y la carta de divorcio fue dada por la dureza del corazón. Así que no estaba en el plan de Dios. Y aquí es importante porque Dios está protegiendo el matrimonio. El matrimonio, amados hermanos, es algo maravilloso, algo santo, diseñado por Dios para que el hombre y la mujer sean una sola carne, para que ya no sean dos, sino que sean uno, tengan un solo propósito, ya no vivan para uno mismo, vivir para el otro. El matrimonio es maravilloso y Dios cuida el matrimonio. Por eso que Jesús, cuando habla del divorcio, menciona que repudiar causa, dice acá, adulterio.
porque antes el repudio era por causas mínimas. El hombre pensaba que la mujer estaba para satisfacerlo a él. Y si la mujer no lo satisfacía o no lo complacía, el hombre podía deshacerse de su mujer repudiándola y así poder estar con otra mujer que la pueda agradar. Miren cómo era ese contexto, miren cómo pasaba eso. En este tiempo, en el siglo XXI, no es diferente muchas veces. El hombre que no teme a Dios, que no tiene temor de Dios en su corazón y que no ama de verdad, lo único que busca con el matrimonio es satisfacerse a sí mismo, tener un prestigio, un nombre, una apariencia. Pero el matrimonio es mucho más que eso, amados hermanos. Por eso que Dios cuida el matrimonio y aquí habla acerca del divorcio. Siguiente versículo y último. Jesús y los juramentos. Jesús y los juramentos. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Jesús y los juramentos. Y esto es algo que está como a la par de lo que estuve enseñando, lo que se estuvo enseñando en la escuela dominical. No tomar el nombre de Dios en vano. Cuando Jesús menciona de los juramentos, está diciendo que no es necesario jurar. Como cristianos, como hijos de Dios, nosotros, nuestra palabra debe bastar. Nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. No podemos decir, tal vez, quizá, de repente, no te lo aseguro, sino que seamos nosotros cabales, honestos. Si podemos, digamos, sí puedo. Si no puedo, porque lo dice la escritura. No podemos jurar, porque cuando tú juras, de repente no lo cumples. Y cuando tú no cumples un juramento, pierdes tu palabra, pierdes autoridad, pierdes respeto, tienes muchas cosas que perder. No juremos, sino que nuestra boca o nuestro hablar sea sí o sea no. Nosotros aprendemos cuando leemos la palabra de Dios, porque Dios tiene mucho que enseñarnos. Dios es sabio, no se llama sabiduría de Dios, y su palabra es sabia. Amén. Entonces nos está enseñando acerca de los juramentos. Gloria a Dios. El siguiente pasaje ya es los últimos versículos del capítulo 5. Amén. Versículo 38. Dice así, acerca del amor de los enemigos. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gloria a Dios. Y aquí traigo a memoria la conversación que hace Jesús con el joven rico. Jesús le dijo, una cosa te falta. Mientras una cosa nos falte, no seremos perfectos. ¿Qué quiero decir? ¿Y qué dice la Biblia? Dice, para ser perfectos, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esa perfección viene como consecuencia de guardar los mandamientos, de vivir la ley de Dios. Y la ley de Dios no solamente te llama a amar a quien te ama, sino que a amar a tus enemigos. Y eso es lo extra, lo plus, lo que va más allá de lo normal. Este mundo ama a quien lo ama. Este mundo aborrece a quien lo aborrece. Pero nosotros somos llamados a amar a nuestros enemigos. Haciendo esto, seremos perfectos. No es fácil, pero Dios nos llama a ser perfectos. Dios nos llama a amar a nuestros enemigos. Dios nos llama a ser como Jesús. Y todo esto, todos estos pasajes nos ilustran a que hay una perfección, y esa perfección se llama Jesús. Y tenemos que llegar a ser como Jesús, porque Jesús, siendo inocente, murió por nosotros en la cruz. Y estando en la cruz del Calvario, dijo estas palabras: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él oró por sus enemigos, por aquellos que blasfemaron, por aquellos que le entregaron, por aquellos que gritaron, crucifícale, crucifícale, por aquellos que le abofetearon, lo insultaron, lo escupieron, lo traicionaron, lo abandonaron. Jesús oró por ellos. Jesús los amó. Y eso nos manda a nosotros, nos dice a nosotros, amemos a nuestros enemigos, oremos por los que nos persiguen. Haciendo esto, amados hermanos, seremos perfectos. Dios nos llama a ser perfectos. Me va a decir, hermano, nadie es perfecto. Sí, nadie es perfecto. Pero por el hecho de no ser perfecto, no nos impide perseguir la perfección. Más aún, es un mandamiento de Dios.
seamos perfectos, que haya ese anhelo, deseo en nuestro corazón. Y perfecto significa no mirar al otro bajo el hombro. Ser perfecto significa ser humilde de corazón, ser manso, ser misericordioso, no guardar resentimiento, ira en el corazón, amar a nuestro prójimo. Eso se llama perfección para Dios. Ser como Jesús. Gloria a Dios. Hemos terminado este capítulo 5 del libro de Mateo. Yo sé que Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros, a ti, a mí. Gloria a Dios por eso. Vamos a orar. Vamos a orar y pedirle a Dios, Dios, haznos como tu Hijo. Que tu Hijo pueda formar, queremos, amados hermanos. Amado, gracias te damos, bendito Dios, en esta noche. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Tú nos enseñas, Señor, en ella acerca de las bienaventuranzas, acerca de ser sal, ser luz, acerca, Señor, de perdonar, de la ira, el enojo, acerca, Señor, del adulterio, del divorcio, acerca del amar al prójimo, acerca de la ley. Bendito Dios, gracias te damos por todas estas enseñanzas. Ayúdanos a vivir tu palabra. Ayúdanos a ser como tu Hijo Jesucristo. Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos si nosotros no somos como tú quieres. Bendito Dios, no podemos solos. Tú hagas la obra en nosotros, Señor. Perfecciónanos. Haz la obra completa en cada uno de nosotros, Señor. Oramos, bendito Padre, por aquellos que nos insultan, nos persiguen, aquel que alguna vez, Señor, nos han acusado, aquellos que alguna vez, Señor, nos han insultado, nos han perseguido, Señor, de alguna manera. Oramos por ellos, ten misericordia de ellos, Señor. Oramos para que tú los cambies, Padre. Gracias te damos en esta noche por cada uno de los que ha estado en la transmisión y aquellos que van a escuchar esta palabra. Guárdales, Señor, transfórmalos. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Cada uno de ustedes. Acuérdense, Selah. Haz una pausa y reflexiona. Gloria a Dios. Estamos transmitiendo lecturas bíblicas de Génesis a Apocalipsis. Dios los bendiga. Cada día que damos lectura a su palabra, yo sé que Dios nos va transformando a través de su palabra. Amén. Así que bendiciones. Hasta una próxima oportunidad.